Muy buenos días. Como cada domingo nos estamos una vez más viendo y escuchando. Y continuamos con el tema El Mesías en Génesis. Y en este día vamos a ver dos puntos. Quiero ver un poquito sobre el Mesías que se revelaba en el Antiguo Testamento con el nombre el ángel de Jehová. Y en este caso estaremos viendo Génesis capítulo 32. Muchos hemos leído, muchos hemos escuchado acerca de ese encuentro, ¿verdad?, que tiene Jacob con el ángel de Jehová. La Biblia describe en los versículos 24 al 25 que antes de ese encuentro, Jacob quiere estar a solas con Dios, ya que él pronto se encontrará con su hermano Esaú y bueno, tiene 20 años, ¿verdad?, que él está temeroso de lo que puede pasar por aquella amenaza que recibió de su hermano. Pero en esos versículos 24 y 25 de Génesis 32, se habla de un varón. ¿Quién es este varón? Si uno va siguiendo, ¿verdad?, los textos bíblicos, al menos del versículo 26 al 29, se va a revelar con claridad que este varón es Dios mismo. Y lo pueden ustedes corroborar en esos versículos específicos, el 28 y el 30, los cuales describen: has luchado con Dios, le dice el ángel a Jacob. Y en base a ello, pues Jacob le bautiza, ¿verdad?, ese nombre poniéndole Peniel, que tiene que ver con que él vio el rostro de Dios. Pero no solamente Dios se le apareció a Jacob en forma humana. Podemos ir también a los capítulos 18 y 19 de este mismo libro de Génesis. Y uno de ellos es este. Cuando dice la Biblia que 3 visitantes llegaron a la tienda de Abraham y le traen una buena noticia, que será padre y Sara será madre. A pesar de la edad, a pesar de la esterilidad de Sara, Dios promete. Y esto provoca pues risa de incredulidad en Sara. Y cuando uno de los visitantes la reprende por haberse reído, dice la Biblia que se presenta como Dios. Génesis 18, 13. Dice así la Escritura, que alzó los ojos a Abraham, miró y aquí 3 varones. No dice nunca el nombre de Dios. Y el versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Pero cuando uno ya llega al versículo 22, dice, y se apartaron de allí los varones, se supone que 2, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces, ese versículo dice claramente que el tercer ángel, el tercer varón, habló con Abraham, y este era Dios mismo. La mayoría entonces de los comentaristas bíblicos, ¿verdad?, afirman que la manifestación de Dios en forma humana no es otra cosa más que la segunda persona de la Trinidad, es decir, el Mesías, el Cristo del Nuevo Testamento. A estas manifestaciones en forma de Dios, en forma humana, se les llama teofanía. De 2 palabras, teos, Dios, y fanía, aparición. Ahora, esto que estamos hablando, ¿verdad?, confirma lo acertado del título de nuestro curso, El Mesías en Génesis. Podríamos mencionar otras apariciones, por ejemplo, en el capítulo 16, versículos 7 al 11, donde el ángel de Jehová se le aparece a Agar, sierva de Sarai. Y es muy interesante esto porque dice en el versículo 11 de este capítulo 16, y le dijo el ángel de Jehová a Agar, ¿verdad? He aquí que has concebido de Abraham y darás un hijo y llamarás su nombre Ismael. Pero también en el capítulo 22 se presenta a Dios como el ángel de Jehová, el cual habla con Abraham, ¿verdad?, cuando primero le había mandado a sacrificar a su hijo y ahora está allí platicando con él.
Y dice de esta forma en el versículo 16, Génesis 22, 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Entonces notemos cómo aquí se presenta el ángel de Jehová cuando habla con Agar, y es Dios. Y también se presenta como el ángel de Jehová cuando habla con Abraham. Muy bien, el versículo 16 es interesante porque dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Ya no está hablando de ningún ángel de Jehová, sino de Dios mismo. Bueno, volvamos al relato de Jacob, porque Jacob pues ha tenido una situación difícil, ¿verdad?, con su hermano, y cuando él tiene que ir con el tío Labán, en el capítulo 28, Dios se le aparece en sueños, dice la Biblia, ¿verdad?, y le ratifica una promesa que le había dado a su abuelo Abraham, de darle esa tierra. Jacob viaja a casa de su tío Labán, allá se casa con sus primas, con Lea, con Raquel. Y bien, la Biblia menciona, ¿verdad?, que pasan 20 años allá y él tiene que regresar a la tierra de sus padres, a la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac. Eso lo puedo encontrar en el capítulo 31. Y quiero que noten, por favor, porque tanto en el capítulo 28 como en el capítulo 31, Dios se revela a Jacob a través o por medio de sueños. Y aún así se identifica como Dios. Primero, cuando le habla a Jacob y le dice que él heredará esa tierra que ya le prometió a su abuelo Abraham. Pero también cuando se muestra a Jacob en sueños, prometiéndole, ¿verdad?, que se va a multiplicar el ganado, que pues Jacob está trabajando, ¿verdad?, para su tío Labán, pero ya no quiere solamente trabajar, sino quiere tener su propio patrimonio, por decirlo de alguna manera, y Dios se le aparece en sueños y le muestra que él va a multiplicarle el ganado. Y otra vez cabe la pregunta, ¿cómo se confirman en estos pasajes que el ángel de Jehová es Dios mismo en forma humana? Bueno, pues pueden ustedes leer el capítulo 31 y el versículo 13. Por la relación que hay, dice ahí, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Nosotros nos remitimos 20 años atrás. Dice, donde me hiciste un voto, le dice Dios a Jacob, levántate ahora y sal de esta tierra. O sea, de Padán Aram, y verdad, regresa a Canaán. Vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Es muy interesante cómo Dios se va revelando, pero siempre se habla de que Él es Dios. También el versículo 13 de este capítulo 28 dice, he aquí, Jehová estaba en lo alto de esa escalera, ¿verdad?, que ve Jacob. Y le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Y le dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, estos versículos que hemos mencionado, tanto en el capítulo 28 como en el capítulo 31 de Génesis, mencionan que Dios es soberano, que Dios es el que promete y cumple. Pero notemos algo más. Estos versículos confirman de alguna forma que la Biblia, como palabra de Dios, es una revelación en forma progresiva. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque vemos claramente cómo Dios va revelando su plan en cuanto al Mesías, el cual inició en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Y al paso del tiempo se desarrolló aquel plan desde Génesis y todo el resto del Antiguo Testamento hasta terminar
en el nuevo. Y es un término terminal, pero que no lo dice todo, ¿verdad? Porque sabemos que aún faltan algunas cosas que se tienen que cumplir, como es el regreso de Jesucristo por su iglesia, por nosotros. Bien, entonces, todo cuanto el hombre ha ido descubriendo es lo que Dios le permite. Y tenemos que afirmar que el hombre no crea nada, porque entonces sería Dios. Dios es el único que crea todo de la nada. ¿Qué hace el hombre? Entonces solo va descubriendo lo que Dios le permite. Lo va haciendo por medio de la ciencia y de la investigación. Lo que nosotros hoy vemos como algo tan natural, ¿verdad? No lo había antes, como es la radio, la televisión, la computación, la medicina tan avanzada de unos 100 años a la fecha. Pero el hombre debe de confiar más en Dios. Según el capítulo 32 de Génesis, cuando Jacob está ahí luchando con Dios, le exige al inicio, bendice, le exige que Dios le revele su nombre. ¿Y cuál es la respuesta? Dice la Biblia que aquel ser, ¿verdad? Aquel ángel le descoyunta su muslo. Pero cuando cambia de actitud Jacob, como nosotros debemos hacerlo, ya no exige, ahora ruega, ahora clama, y entonces es bendecido. Entonces obtiene la bendición. Cuando Dios nos cambia, entonces aprendemos a depender de Él, como lo hizo Jacob. Este ángel de Jehová fue quien transformó y bendijo a Jacob. Y lo hace, y lo quiere hacer también con usted, como lo ha hecho ya conmigo. Dios obrando para bendición nuestra. En segundo lugar, quiero que veamos un poco a José, el hijo de Jacob, el hijo de Raquel, el hermano de Benjamín. De aquellos 12 hijos de Jacob, son los más pequeños, José y Benjamín. Pero vamos a ver hoy a José como un tipo del Mesías. Estudiaremos a José como un tipo del Mesías porque hay mucha semejanza entre ambos. Jesús, el Mesías, y José, como algunos reconocen, el soñador. Vamos a identificar los paralelos entre el Mesías y José. Pero tendríamos que hablar mucho. Y esos acontecimientos los podemos dividir en dos etapas: la humillación y la exaltación. Quiero invitarles para que allí donde se encuentran busquen en el Nuevo Testamento Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Es una carta que el apóstol Pablo escribe a aquella iglesia, ¿verdad?, de Filipo. Y allí se describe perfectamente estas dos etapas en el caso del Mesías, de Cristo. Y dice de esta forma, Filipenses 2:5: haya pues en ustedes o en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte vergonzosa para criminales. Y sigue diciendo el texto: por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Noten por favor, primero la humillación de Cristo y después la exaltación de Dios a Cristo. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Entonces veamos cómo vivió el Mesías cada etapa, sus reacciones como ser humano, y lo comparamos con José. Y tenemos entonces aquí que añadir que el apóstol Pablo nos advierte que nosotros debemos manifestar el mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces, de la vida de Cristo, el Mesías, y de José, podemos aprender mucho. Quizás te preguntes: ¿cómo este joven
nacido muchos años antes de Cristo, pudo soportar victoriosamente sus aflicciones. Recuerden que fue vendido por sus hermanos y la Biblia afirma que por envidia, pero nunca guardó rencor en su corazón hacia ellos. Al contrario, cuando se presentó la oportunidad de apoyarlos, de ayudarlos, lo hizo. También él fue tentado, él fue acosado por la esposa de su patrón, Potifar. Y con dominio propio, con la ayuda de Dios, él pudo salir victorioso. Pero eso le costó que lo encarcelaran. Pero lo que vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad?, son cómo cada situación, cada circunstancia que uno vive, ahí está Dios. Ahí está Dios a nuestro lado, porque esos capítulos que hablan de José siempre enfatizan y Dios estaba con José y lo prosperaba. Pero sigamos. La pregunta, ¿cómo este joven pudo soportar victoriosamente todas estas aflicciones? Y tenemos que afirmar que sin duda con la ayuda de Dios. Esas expresiones que Dios estaba con él ya nos lo dicen todo. Notemos por favor estas dos etapas: el Mesías y su humillación. Nació en pesebre, no con los ricos, se hizo hombre y murió en una cruz como un criminal. José, en su etapa de humillación, diríamos, fue vendido, fue odiado por sus hermanos, fue esclavizado allí en la casa de Potifar y calumniado por la esposa de este hombre, y posiblemente fue encarcelado. Esto lo puede usted leer allí en el capítulo 37 al 39 de Génesis. Pero veamos entonces también los paralelos, la humillación de José con la de Cristo, el Mesías. Génesis 37:3 dice la Biblia que Jacob amaba más a José que a sus hermanos. Y Dios un día reveló esto: este es mi hijo amado. Y no estamos diciendo que Dios tenga predilección como Jacob, pero no, se habla aquí del amor, ¿verdad?, hacia un hijo. Génesis 37:4, sus hermanos le aborrecían. Y en Juan, capítulo 7, versículo 5, dice que ni aún sus hermanos de Jesús creían en él al principio. Volvamos, Génesis 37:23 dice que le quitaron esa túnica, ¿verdad?, que le hizo su padre, pues para manifestar su predilección por José de sus 11 hermanos. Y Mateo 27:35, hablando del Mesías, dice que repartieron entre sí sus vestidos, ¿verdad?, antes de crucificar. Génesis 37:28, José fue vendido como esclavo por 20 piezas de plata. El Mesías, Jesús, en Mateo 26:14 y 15, dice que Judas lo vendió. Dice el texto, le asignaron 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Volvamos, Génesis 39:1, Potifar lo compró. Jesús no fue comprado. ¿Para qué compraron a José? Para servir. Bueno, le dice Marcos 10:45, el Hijo del Hombre vino para servir. Y esto es algo bien importante, no solo de José o de Jesús o del Mesías, sino para cada seguidor de Cristo. Cuando estábamos en el seminario, ese texto nos lo dijeron entrando. Y nunca lo olvidamos, porque precisamente para eso fuimos llamados, de las tinieblas a la luz, para servir. Bien, por último, Génesis 39:20 dice el texto que pusieron a José en la cárcel. Una vez que la esposa de Potifar lo calumnió, bueno, pues fue llevado a la cárcel. ¿Y qué pasó con Jesús? No dice la Biblia que lo llevaron a la cárcel, pero Mateo 26:57 dice que los que prendieron a Jesús. Entonces, el Mesías, al igual
que José no quedó en esa etapa de humillación, sino que ambos fueron exaltados a lo más excelso. De esta forma, yo quiero que noten cómo comienza la exaltación, tanto de José como de Jesús. La exaltación de José comienza cuando él interpreta los sueños de dos personajes importantes que estaban allí en la casa. Esos dos personajes importantes eran servidores de Faraón, el copero y el panadero. Eran puestos muy importantes porque el copero debía de probar los alimentos del rey, ya sea que no estuvieran envenenados o en mal estado, y el panadero, pues el hombre de confianza, ¿verdad? Allí lo leemos en el capítulo 40 de Génesis. Pero también José, en esa etapa de exaltación, interpreta el sueño de Faraón según el capítulo 41 de Génesis. Pero quiero que noten que José siempre da la prioridad, la gloria a Dios, porque él dice, no está en mí, es de Dios el que se interpreten sueños. En ese sentido, José es presentado como tipo de Mesías, como un paralelo, porque Jesús, estando en la cruz del Calvario, hizo algo muy similar que José. Hizo la distinción entre dos malhechores. Ustedes recuerdan esto porque en Semana Santa lo escuchamos. Lucas 23, 39. También un malhechor creyó y tuvo vida. Así le dijo Jesús, hoy estarás conmigo. Y el otro simplemente murió. También cuando José interpreta los sueños, dice la Biblia que uno de los hombres es vuelto a su puesto, el copero del rey, y el panadero fue colgado y muerto. Bien, notamos una vez más, el Mesías en su etapa de exaltación es reconocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Incluso recuerdan esa inscripción que pusieron en su cruz, INRI, Jesús, Rey de los judíos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús dijo en alguna ocasión, yo para esto he nacido. Su etapa de exaltación del Mesías resucitó y ascendió a los cielos, podríamos decir a lo más alto, ¿no? Y la etapa de exaltación de José en ese tipo del Mesías, primero es reconocido por los egipcios. Es reconocido por sus hermanos cuando llegan a buscar alimento. Y lo más tremendo, sus hermanos se postran ante él. Lo pueden leer en Génesis 41, 45 y 50. Todo eso es muy interesante porque recuerden que 30 años atrás José había tenido dos sueños. Uno de unos manojos que se inclinaban ante otro manojo, 2, 11, y también estrellas que se inclinaban ante él. Ahora, quiero que noten estos dos paralelos, ya que el Mesías, después de sufrir, fue exaltado. Pero aquí quiero notar algo. Dice la Biblia en Génesis 41, 46, era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón, ya exaltado, diríamos, ya con el cargo, y recorrió toda la tierra, pues tenían que construir quizás, ¿verdad?, bodegas para esos 7 años de abundancia, porque vendrían los 7 años de escasez. Y también dice la Escritura en Lucas 3:23 que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. No sé si recuerden que la semana pasada dijimos, ¿cómo vemos la edad de los personajes? Bueno, algunas veces el texto ahí lo menciona, pero aquí quiero añadir, ¿verdad?, que José tenía 30 años cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Pero, ¿qué pasó? Bueno, tenía 17 años
cuando sus hermanos lo vendieron. Y ahora han pasado 11 años cuando él estuvo esclavizado ahí en la casa de Potifar. Y estando en la cárcel, recuerden, interpreta el sueño del panadero, del copero, y dice la Biblia que se olvidó el copero. Y habían pasado 2 años cuando Faraón tiene un sueño y me acuerdo, Faraón. Entonces, estuvo 2 años en prisión José, 11 como esclavo en la casa de Potifar. Y él tenía 17 años cuando lo vendieron, entonces ahora tiene 30. Son detalles que es bueno notarlos. Ahora, vamos a ver la exaltación de José. Génesis 41, el nombramiento que le da el faraón: te he puesto sobre toda la tierra. Y la exaltación de el Mesías, Cristo, Mateo 28, toda potestad me es dada, Dios, en el cielo y en la tierra. Génesis 41:57 dice que venían todos a comprar a José, a comprarle granos, ¿verdad? Ahí también venían sus hermanos. Y Mateo 11:28, en algún momento el Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero también quiero añadir que Faraón dijo: doblad la rodilla ante él. Es algo muy similar, como si dijese: hagan todo lo que él les manda, lo que él les ordena. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Recuerdan allá el capítulo 2 de Juan, cuando se acaba el vino? Y María dice: hagan todo lo que él os diga. Bien, seguimos por favor. Ahora leamos las palabras de José, que dice a sus hermanos. Y de alguna forma yo quiero que lo tomemos, ¿verdad?, como una fórmula, como un modelo para afrontar las aflicciones de la vida. No estoy diciendo que con esto no vamos a sufrir, no estoy diciendo que sea algo mágico, no, sino quiero que noten esto. Génesis 45:5, cuando sus hermanos pues están, ¿verdad?, un poco tristes, pero a la vez preocupados. Ellos vendieron a José y han pasado ya varios años y ahora dependen de él para vivir. Pero les dice José esto: no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. Noten esto, José siempre mencionando a Dios. Y el capítulo 45, versículo 8, así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y si vamos rápidamente al capítulo 50, versículo 20, dice algo tremendo: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Creo que este pasaje, esta experiencia de José, es una prueba muy clara de lo que Pablo, también interpretando lo que le pasaba, ¿verdad?, dijo, escribió: todas las cosas nos ayudan a bien, allá en Romanos 8:28. Pero él añade: a los que amamos a Dios. José reconoce la realidad de los desastres humanos, de los desastres naturales, que como humanos tenemos que enfrentar en este mundo caído, en este mundo pecaminoso. Pero también José reconoce la providencia divina y el control de Dios sobre estos desastres. Cuando empezó esta situación de la pandemia, recuerdo que compartí la Biblia, prediqué, ¿verdad? Y yo decía: tenemos que confiar en Dios. Él tiene propósitos, Él tiene el control. Él es soberano. Y quizás no entendamos al instante lo que está pasando, pero Él tiene un propósito. Muy bien. Dice Juan 18:11 que Jesús dijo a Pedro:
Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Qué está pasando? Así como José aceptó lo que había sucedido, no como una desgracia, sino como algo que Dios permitió, pero para bien. Jesús sabía lo que iba a sufrir, pero también estaba consciente que era parte de los propósitos redentores de Dios. También si leemos Juan capítulo 12, versículo 27, dice él: ahora está turbada mi alma, y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Para esto he llegado a esta hora. ¿Recuerdan a Esther? Cuando su tío Mardoqueo le dice: ayúdanos, porque van a destruir a los judíos. Le dice: quizás para esta hora has llegado al reino. Es decir, ellos entienden, ¿verdad?, que Dios es el que gobierna y que Dios tiene propósito. Esther no llegó solamente a ser reina porque era guapa, porque ganó el concurso de belleza, sino porque Dios tenía un propósito con ella, ¿verdad? Y precisamente cuando ella intervino ante el rey, no murieron los judíos. Entonces, aprendamos por favor a ver las circunstancias, las situaciones difíciles a la luz de la Biblia. Entonces, desde el punto de vista de la Biblia, reconocemos que las aflicciones son una realidad, pero en medio de esa realidad prevalece la soberanía de Dios. Y creo que esto es lo que a nosotros nos permite estar tranquilos. Sí lloramos, nos preocupamos, pero al fin y al cabo creemos que Dios gobierna. Entonces, un ejemplo de lo que vivió José, yo quiero que noten cómo lo presenta el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 11. Acuérdense que hablamos de dos etapas, tanto del Mesías como de José, de humillación y exaltación. Y así dice Pedro en su carta, capítulo 5, versículo 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lo que estaba pasando José lo aceptó como parte de los propósitos de Dios y Dios lo exaltó a su tiempo. Lo que vivió Jesús era parte de los propósitos de Dios y en su momento lo exaltó resucitando. Dice Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando tengamos situaciones difíciles de dolor, de enfermedad, etcétera, pues tenemos que ir en oración a Dios y encomendarnos a Él. Dice Pedro: sed sobrios y velad, resistid firmes en la fe. ¿Qué hace un velador? No duerme, está atento, está vigilando. Eso quiere decirnos el escritor, ¿verdad? Hay luchas. El mismo diablo a veces quiere utilizar esas situaciones para desanimarnos. Lo hizo con Job, lo intentó con Job, queriendo que blasfemara contra Dios. Pero Job se mantuvo firme en su fe y él dijo: ¿acaso recibiremos de Dios solo el bien y el mal no lo recibiremos? Pero sigue diciendo Pedro: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirme, fortalezca y establezca. Así entonces concluyo. Hemos conocido en José un tipo de Mesías, no solamente en su humillación, sino también en su exaltación. Pero además, si nosotros hemos leído la carta a los Hebreos en su capítulo 13, versículo 2, dice el texto: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. A propósito, el día viernes
estuvimos en casa de la familia de nuestro hermano Sergio y su esposa Mercedes. Yo les agradezco porque precisamente nos dieron esa calidez, esa hospitalidad, ¿verdad? Precioso. Que el Señor les recompense, que el Señor les bendiga, que el Señor cumpla el anhelo de sus corazones. Bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Compartir con otros este proceso de humillación, este proceso de exaltación que se repite en los hijos de Dios, que Dios permite, ¿verdad?, cumpliendo propósitos. Si alguien está viviendo situaciones así o las han vivido, animémosle, que no están solos, que Dios, quien gobierna de manera soberana, está ahí con ellos, para animarles, ¿verdad?, para que no se confundan, para que no se desanimen. Y termino diciendo este texto de David. David sin duda entendía y creía también este proceso que Dios permite, porque así lo escribe en el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Que el Señor nos permita seguir creciendo en su gracia y en su conocimiento. Dios les bendiga.